La doctora Silvia Papuchado es doctora en Psicología Clínica y Psicoanalítica, titular de la cátedra del Máster de Neuropsicofarmacología de la Fundación Barceló. Trabaja en políticas públicas y salud mental en la Asociación Argentina de Psiquiatría, lo que la llevó a estar presente en debates de la Ley de Salud Mental. Queremos hablar, casualmente, aparte del caso de Petinato. Silvia, Jorge Fonteveca la saluda. Aquí la producción había elegido, nosotros recibimos a todos los entrevistados con una canción, en este caso Balada de un loco de Amelita Bartar, eh, supuestamente para poetizar la locura, pero no sé si es acorde, a usted le parece, la ponemos y si no, no. Me parece maravilloso. La colocamos entonces y enseguida Perfecto. conversamos con usted. ¿Cómo no? La doctora Silvia Papuchado, que nos acompaña, decíamos, es doctora en Psicología Clínica y Psicoanalista, titular de la cátedra del Máster de Neuropsicofarmacología de la Fundación Barceló. Trabaja en políticas públicas y salud mental en la Asociación Argentina de Psiquiatría, lo que la llevó a estar presente en los debates de la Ley de Salud Mental. Muy buenos días, Silvia. Cuénteme por qué no se le da la misma importancia a la salud mental como al resto de los estudios y otras áreas de la salud. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero que quería era agradecer por la canción, que es maravillosa, que alude bastante a esto de lo que vamos a hablar, sobre todo porque, bueno, desde un lugar romántico uno llama locura a lo que los profesionales de la salud mental definimos de distintas maneras. La locura es algo que tiene que ver con el locus, el lugar, y evidentemente el loco, entre comillas, así llamado, es el que está en un lugar por fuera de todos nosotros. Por eso es el único que ve esta realidad de la que habla la canción. A eso se lo llama alucinación, algo que alguien ve y el resto no. Por otro lado, la canción dice algo que es bastante simbólico porque dice, desde el manicomio los saludan. Y me parece que, bueno, precisamente de esto es de lo que hablamos en el tema de la ley de salud mental. No hay más manicomios. La nueva ley de salud mental que empezó, la 26661, que empezó en el año 2010, es cuando se promulgó y empieza a tener efecto en el 2013, dice que en el 2020 se cerrarán los manicomios. Bueno, evidentemente nada se cerró porque nada hay, y se refiere a los manicomios hablando de los hospitales neuropsiquiátricos públicos y privados. Sabemos que la enfermedad mental es algo que es preferible ocultar, que la gente la mira con desdén, que a nadie le avergüenza tener un pariente, un familiar que tenga hipertensión, que sufra del corazón. Todo aquello que remite a la mente, a la cabeza, es algo que nos avergüenza como sociedad, históricamente. Desde que había un barco sin poa ni propa que enviaba a los locos a ningún lado, de ahí en adelante. La historia muestra que en realidad lo que queremos los profesionales de la salud mental es ayudar a la gente que tiene una enfermedad mental. Y el problema es que la ley actual no habla de enfermedad mental, habla de padecimiento. Los que padecen no son los enfermos mentales. Y llamarlos así no es denigratorio, porque tampoco es denigratorio decir que una persona es una enferma hepática. Entonces, si a un cardíaco lo atiende un cardiólogo, a un enfermo mental lo atiende un psiquiatra. Las instituciones neuropsiquiátricas públicas y privadas deben existir y simplemente el Estado tiene que darles el presupuesto necesario para que funcionen de la mejor manera posible. Doctora, frente al caso de Petinato, su hermana Tamara dijo que esto no hubiera sucedido, este accidente con el fallecimiento de una de las personas que estaban en su casa, no hubiera sucedido si hubiese otra ley de salud mental. ¿Usted coincide con esta apreciación de Tamara Petinato o habría otro tipo de ley que podría resolver el problema de manera mejor? No, coincido absolutamente, si bien obviamente sabemos que es contrafáctico, ¿no? Porque no sabemos qué podría haber ocurrido si no ocurría lo que ocurrió. Pero creo que sí, que esta ley no ayuda. Es verdad que la ley no prohíbe las internaciones, la verdad que no las prohíbe. La característica que tiene esta ley es que esta ley lo que dice es un término que es lo que nos traba a los profesionales de la salud mental, porque dice puede internarse un paciente que esté en riesgo
cierto o inminente. Esto alude un poco al código, porque en el código se habla de peligrosidad. Y es verdad que, por supuesto, si alguien está en un riesgo cierto o inminente, se lo puede internar. El problema es que en un caso como este había, o como me refiero a varios casos famosos, porque bueno, sucedió, como el de Chano, terminan mal, porque vienen pidiendo las familias a gritos ayuda, y esta ley no las puede ayudar. Esta ley no permite internar a una persona que uno sabe que no está a lo mejor en un riesgo cierto e inminente, pero que va hacia allí. Y que cuando llegamos tarde, porque termina muerto o porque termina preso, porque hay muchísimos casos de gente que pidió ayuda durante años, es más, familias que pidieron ayuda, no los futuros pacientes, a los que no se los escuchó. Y entonces hablamos del anestesiólogo que está en la unidad de Prisma, hablamos de ese chico del interior que la madre pidió durante años que se lo interne o se lo atienda, no le hicieron caso. Cuando vino a vivir a Capital, iba tranquilamente en una plaza caminando, vio dos chicas en un banco, le clavó un cuchillo a cada una, las mató y hoy está preso. Entonces, esta ley habla de los derechos humanos. Nosotros queremos respetar a rajatabla los derechos humanos de todos, de los pacientes y de las familias. Y para respetar eso hay que respetar la libertad, pero no internar a una persona no significa hacer caso omiso de la libertad. Un paciente que está en esas condiciones ya no tiene libertad porque es la enfermedad la que le quita la voluntad. No tiene libertad de elegir. Entonces, decir que alguien le quita la libertad porque lo interna es incorrecto. Entonces, cuando Tamara pide ayuda y siente, y lo vimos, porque este caso tiene historia, ¿no? Esto no es lo único que pasó, esto es lo trágicamente último que pasó, ¿dónde termina? Termina internado, que es donde debió haber estado previamente, y con esto no decimos que eternamente internado, porque de ninguna forma hay casas de medio camino, hay otro tipo de situaciones como para poder ayudar en esto. Doctora, ¿podríamos ponerlo en términos de un ejemplo claro que sean comprensibles? A ver, lo que la ley tendría que modificarse es permitir la internación obligatoria aún de personas que no están en inminente riesgo, sino en potencial riesgo. Exactamente, y además con varios ítems, yo diría. Primero, cambiar esa palabra que es padecimiento, porque los que están enfermos no son los que padecen, la enfermedad es mucho más que un padecimiento. Padecen las familias que piden ayuda y no son escuchadas. Eso primero. Segundo, el tema de riesgo cierto o inminente. Por otro lado, la verdad es que la ley no prohíbe internar, lo que hace es estorbar. Hoy en día es imposible conseguir a alguien que firme una internación, salvo una situación trágica como esta de la que estamos hablando. Perdóneme que le interrumpa, doctora, sí. ¿Y quién es el que tiene que firmar considerando que el riesgo es inminente? Porque es una palabra, obviamente, que da la hermenéutica, ¿no? Claro, uno puede considerar que inminente es dentro de un año, inminente es dentro de un mes. Exacto. En este momento, de acuerdo a la ley, hay que dar aviso al juez en las primeras 10 horas de internación, lo cual es perfecto y me parece que es lo más adecuado que se puede hacer, porque cualquier persona que pase a estar tutelada tiene que estar en manos de un juez para saber cómo sigue, etcétera. Por otro lado, el punto es que también el Estado tiene que proveer los recursos económicos. Silvia, porque sí. Déjeme que le interrumpa. Aquí nuestro especialista en ciencia quiere hacerle una consulta. Adelante, Pablo Corso. Hola Silvia, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Silvia, me quedaba pensando en esto del riesgo cierto inminente. Es una frase que se mencionó mucho tras la operación de Diego Maradona de su hematoma subdural, tras lo cual hubo que aparentemente contenerlo físicamente. Él estaba atravesando un periodo, como siempre, él quería irse del lugar. Sí. Y entiendo que su entorno, incluyendo sus familiares, en su momento evaluó la posibilidad de una internación forzada
justamente teniendo en cuenta esta posibilidad del riesgo cierto e inminente. Exacto. La pregunta es parecida a la que se hacía anteriormente con el caso de Felipe Pettinato, Sí. y esto podría haberse evitado aún en un caso tan especial como fue el de Diego Maradona. Yo te diría lo mismo que le dije recién a Jorge, y es, por un lado, es contrafáctico, no sucedió, y por otro, yo estoy segura que si eso hubiera sucedido, no sé si en ese momento, pero varios años antes, la situación hubiera sido completamente diferente. Nosotros tenemos varios casos, yo no quisiera personalizar con ningún nombre, pero tenemos varios casos de los que nosotros llamamos famosos, ¿no? Charly García, tenemos lo de Matías Salé, y él mismo cuenta acerca de su internación. Y lo que dice es, en el momento que él sintió que estaba feliz y pleno porque se sentía Dios y veía a la Virgen, estaba a punto de atacar a alguien porque sentía que esa persona no era tan pura y no estaba tan cerca de Dios y la Virgen. Ahora, ¿podemos decir, es una mala persona? No, claro que no. Pasó un episodio que al ser internado, al ser contenido, al ser medicado y al ser correctamente tratado, al salir está llevando una vida normal. Después, lo que esté tomando, la medicación, etcétera, es algo privado, pero está llevando una vida normal. Volvió a trabajar, volvió a estar con su familia. Digo esto porque si no, nos quedamos en que los profesionales de salud mental lo único que queremos es internar a la gente, sujetarla, dejarla de por vida, y para nada es así. Al contrario, el desafío en una internación es que sea lo más corta que se pueda, lo más corta que permita la patología que tiene ese paciente y, entre comillas, devolverlo a su mundo. De eso se trata, pero la verdad es que nos resulta imposible. Tuvimos ya una pequeña introducción con un debate que se hizo en el Senado. Este próximo lunes va a haber un segundo debate. Según dijo el senador Fiat, luego del tercer debate se va a presentar un nuevo proyecto. Y bueno, a partir de ahí lo que tendríamos que hacer es pedir que se reúna en la Comisión de Salud, que todavía no está autorizada a reunirse. Silvia, también quiero hacer una pregunta a nuestro especialista en espectáculos, Juan y Fernández Lluve. Silvia, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿qué tal? Rápidamente, justo recién tocaste el tema Matías Salé y hay muchos ejemplos similares en el mundo del espectáculo. ¿Qué lectura haces del tratamiento que hacen los medios de comunicación, sobre todo los que se dedican al espectáculo? Porque termina siendo más parte del show que profundizar en realmente lo importante que es el asunto, ¿no? Este tema. Mira, yo diría que hay como dos caras. Uh-huh. Por un lado, está bien hacer visible lo que sucede porque eso nos sirve a todos, no Bien. es solamente a los profesionales de salud. Me parece que pensarás lo mismo que yo, que el amarillismo Uh-huh. no es adecuado, Uh-huh. no solo en esto, sino en absolutamente nada que tenga que ver con lo público y Uh-huh. privado. Pero de todas maneras me parece que en el caso de él particularmente hay algo muy importante. Y es todo lo que él pudo contar después de la internación y lo que cotidianamente dice, y cómo valora todo lo que se hizo por él. Y vuelvo a decir, yo no quiero personalizar en alguien, pero sí quiero decir que es muy importante que desde los medios apoyen todo lo que tenga que ver con el tema de la salud mental, porque la salud mental nos toca a todos, porque esa canción que pusieron, que me parece maravillosa, más allá de la admiración a Piazzolla, alude a eso que dice, solo lo veo yo. Eso es una alucinación, y eso es lo que le pasa a una persona en un momento en el que, por escuchar unas voces que le ordenan algo, por ver alguna imagen que lo induce a algo, comete lo que después va a ser o no un delito, depende si sea o no imputable frente a eso. Silvia, nuevamente Jorge Fontevecchia. Sí. La escuchaba, me quedaba pensando, no sé si usted tuvo oportunidad de leer Elogio a la locura de Erasmo. Sí. Y me quedaba pensando, ¿no? Siglo XVI. Sí, sí. Para compartir con la audiencia, Erasmo hacía, un monje además, hacía un elogio a la locura y comparaba que sin locura no habría mundo, sí. porque es loco, por ejemplo, que cada habitante de su país crea que el suyo es mejor. Exacto. Es loco que alguien que se enamora crea que su pareja es la más linda, La más maravillosa, la más inteligente, sí. la más maravillosa. Y entonces él hacía un elogio en la ironía de la locura. Puede ser que también la locura está catequizada con aspectos sublimes y que entonces eso genera una confusión
respecto de que no es una enfermedad, sino que es otra cosa del orden del alma, de aquello que trasciende a lo epistémico, para decirlo de alguna manera. Sí, en definitiva, por eso yo lo primero que traté de hacer es como una diferencia entre lo que es la locura y la psicosis. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar La nave de los locos, hablamos de los locos, elegías hacia la locura, y en realidad la locura es una de las patologías mentales, digamos. No la mayor parte de la gente que está en un neuropsiquiátrico no está loca. La mayoría de la gente puede estar atravesando un periodo psicótico, que también hay otros con psicosis que están fuera y que no necesitan internación, pueden hacer una vida normal. Me parece que además nosotros casi romantizamos la locura, ¿no? Uno dice, estoy loco de amor, estoy loco por vos. Esa canción es una locura. O sea, empezamos a usar eso y lo adjetivamos, lo verbalizamos, le damos un carácter cuasi romántico. Pero bueno, sabemos perfectamente que hay patologías que llevan a la locura y otras que no, pero que igual son de tema, de un tinte tan peligroso como para tener que estar internados. Silvia Papuchado, muchísimas gracias, fue muy interesante escucharla. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buenos días.